El proyecto nace como una necesidad de las carreras de pedagogía ante una serie de problemáticas históricas en relación a la formación práctica, a la forma de gestionar las prácticas, a repensar un modelo de prácticas que fuera un sello de todas las carreras y no solo independiente unas con otras. El objeto de estudio, ¿no es cierto?, del proyecto son las prácticas profesionales de la pedagogía. Las prácticas implican una dimensión curricular, porque están asociadas a una formación de currículum, implican una formación disciplinaria, porque evidentemente hay una tradición de conocimiento que hay que de alguna manera visibilizar y colocar a la disposición de los estudiantes, y una dirección, ¿no es cierto?, que es eminentemente pragmática, práctica en términos del desarrollo profesional docente. Estas son prácticas progresivas, extensas, que toman prácticamente 3 de los 4 o 5 niveles de una carrera. Había la necesidad de mejorar estos procesos, de aprovechar experiencias que están hoy día distribuidas y poder articular para mejorar la experiencia de los estudiantes en los procesos de práctica. Existía también, ya ha existido ciertos desafíos que presentan los estudiantes respecto a su proceso de práctica, de cómo este se está gestionando, pero también el impacto que este tiene en su formación y en el sistema. Tenemos un número creciente de estudiantes que necesitan estar ubicados en las prácticas y eso presenta un desafío institucional porque sobre 500 estudiantes que tienen que estar haciendo sus prácticas todos los semestres y por lo tanto es un despliegue importante de recursos, de personas y por cierto también a veces presenta algunas dificultades y los estudiantes muchas veces señalaron esas dificultades con harta energía. Y esas demandas estudiantiles fueron acogidas de distintas maneras en las facultades y finalmente esto deriva en una llamada que hace el Programa Transversal de Educación a reuniones de todos los comités integrados en las pedagogías y a hacer conversaciones sobre cuáles son los problemas que nos aquejan a todos y a todas dentro de estos procesos. Se pensó en otorgar un incentivo y un recurso para que esos claustros, esas comunidades pudieran pensar cómo hacer mejor la formación práctica. Y desde ahí surge este FADOP, ya que son estos recursos que se concursó, hubo un trabajo articulado de las facultades que participan, filosofía, Faxo, ciencia y el Instituto de Educación. Las problemáticas de la formación práctica no son exclusivas de la Universidad de Chile, no son exclusivas del país, sino que es una problemática a nivel internacional que cuenta con una serie de investigaciones que son actuales. Es decir, es un problema que compartimos porque es muy complejo. Para nosotros este proceso yo lo definiría como colaborativo y una colaboración que se ha construido a partir del desarrollo de confianza entre diferentes instituciones que imparten pedagogía. La idea de un sistema lo que hace es más bien encapsular o ponerle un límite a un conjunto de actores y establecer cómo se están relacionando esos actores. Hubo una primera etapa donde se hizo el estudio de documentos previos. Los informes de acreditación de las carreras, informes que había realizado sobre el sistema de práctico, el mismo programa transversal de educación y otros documentos de la universidad. Con estos documentos se estableció como el primer piso para decir estos somos. Para que el trabajo fuera serio tenía que estar basado en evidencias. Como son muchos los actores involucrados, las voces, las visiones podían ser distintas. Y la idea era como poder objetivarlas un poco, identificar como los núcleos más difíciles, tener las percepciones tanto de estudiantes como de profesores del sistema escolar, que son nuestros profesores guías, como también de carreras de pedagogía básica, parvularia, educación media. Creo que algo importante fue invitar también al Liceo Experimental Manuel de Sala. Son receptores de estudiantes en práctica nuestro y aportó también una visión un poco más de los que no están en la conversación todos los días, ¿cierto? Entonces yo creo que aportó un criterio de realidad y también del que las personas empezaron poco a poco a sentir parte de esto. Fue muy importante ir abriéndose más a la comunidad e ir escuchando a la gente que venía a contarnos cómo vivían sus procesos de práctica, ya sea desde los estudiantes, ya sea desde los centros de práctica, de la gente que se encarga de la gestión de la práctica. Esas reuniones fueron fundamentales para ir armando nuevos
paradigmas de trabajo, yo creo. Sí, si bien es cierto tenemos distintos roles, funciones, cargos, etcétera, desde mi perspectiva yo creo que se ha valorado mucho la discusión académica y un trabajo muy cuidado, yo creo, desde los profesionales del PTE, de ir sistematizando esas discusiones. He visto una comisión que trabaja colaborativamente por más de un año, preocupada de analizar profundamente todos los documentos que hemos tenido, los datos que hemos levantado y al mismo tiempo una articulación muy presente con los actores involucrados en las prácticas. Es la primera vez en mi año, llevo más de 20 años en la universidad, donde en una misma mesa se sienta un estudiante en práctica, un profesor guía, un profesor de didáctica, un gestor de práctica para discutir cómo podemos mejorar el proceso de formación. A partir de esas problemáticas se fue construyendo un documento a partir del equipo profesional que iba siendo discutido por el comité ejecutivo. Por lo tanto, para hacer un modelo integrado de práctica necesitamos tener toda esta documentación y entender que este modelo tiene que integrar aspectos que son de políticas públicas, leyes, las necesidades e intereses de los mismos establecimientos de donde van nuestros estudiantes en práctica, el sello de la universidad, que es muy importante, el sello de las carreras. En ese sentido, las carreras tienen un sello crítico y reflexivo. ¿Qué implicaba eso en la formación práctica? Por lo tanto, todos estos elementos tienen que conjugarse en este modelo y en los documentos que se fueron generando. Mire, yo creo que en la Universidad de Chile los cambios de verdad ocurren en comunidad y ocurren muy dialogados, muy respetuosos de las tradiciones, de la historia, pero también muy respetuosos de lo que significa para una universidad pública como esta y con la trascendencia que tiene tomar decisiones bien informadas, muy conversadas y muy cuestionadas, pero con respuestas a esos cuestionamientos que aparecen. Un atributo interno que yo creo que es muy relevante es cómo este proyecto escucha una necesidad de los estudiantes y había que canalizar esa escucha en una acción concreta que ayuda a contribuir la mejora de su experiencia de formación. La formación académica práctica es una formación muy relevante y que debe hacerse de forma situada en los espacios educativos y que eso significa que hay personas, profesores, profesoras, educadores, educadoras que tienen un rol en esa formación. Y eso supone una posición del profesor del sistema distinta a la que ha tenido antes. Y para nosotros nos exige como universidad a generar las condiciones para que ese profesor coformador sea coformador efectivamente y no un invitado a supervisar un estudiante, es que sea parte de este proceso de formación. Y eso va a permitir además que la universidad establezca un vínculo mucho más bidireccional con los centros de práctica, que no sea esta idea de como desde la universidad lo sabemos todo, sino que nos cuenten, nos eduquen a nosotros también. A mí me parece que ese rol del coformador nos va a permitir acercarnos mucho más a los problemas concretos que se deben resolver y atender en las prácticas, en todo el proceso de formación. Yo creo que una de las cosas que este proyecto ha propuesto dice relación con el relacionarse a través de ciertos convenios de colaboración con territorios educativos o con comunidades educativas que miren a los problemas y las necesidades de esos espacios y que la formación pedagógica en práctica tribute justamente a eso. Otro aspecto también tiene que ver con la formación inclusiva y equitativa, que es un sello de nuestra universidad, que tiene que estar también en esta formación práctica, el sello social. Hay una opción para la educación pública, una opción por ir a hacer práctica en los lugares que más nos necesitan y en ese sentido ampliar los contextos de práctica, no solamente a las escuelas regulares de clase media, sino también estar en, como ya ocurre el proyecto de contextos de encierro o como hace educación parvularia en contextos no formales. Y además una formación que sea articulada y progresiva. No podemos pedirle lo mismo a los estudiantes que están en primer año que están en último año. Las prácticas son un elemento crítico, son donde las personas
tienen un acercamiento al mundo real, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que ser una buena experiencia para esas personas. Yo creo que hemos terminado con una primera etapa donde lo que se logra es yo diría una primera capa de aunar voluntades políticas entre direcciones, escuelas, facultades, ¿ya? Yo creo que hay que ir a una segunda capa donde el proyecto seguramente va a tener muchos cambios, donde tienen que participar abiertamente con ideas y con propuestas los profesores del área de las didácticas, en el caso de la enseñanza media, el caso de los profesores de talleres de práctica, los estudiantes, la gestión de práctica. Estamos destrabando espacios que siempre parecieron muy difíciles. Y acá hay una cosa, hay un sistema concreto, diseñado, con plazos, esperamos que con recursos también, ¿no? En la medida en que podamos adjudicar otros recursos que nos permitan efectivamente llevar a cabo un trabajo concreto de integración en la formación pedagógica. Hay una conciencia de la complejidad que implica integrar. Nosotros llevamos trabajando más de un año, desde 2023 que se forma esta comisión, todo el 2024, 22 reuniones de la comisión, talleres, sesiones con estudiantes, profesores, ha sido un trabajo tremendo. Lo peor que podría ocurrir es que todo esto luego no lleva a acciones concretas, por toda la energía que se ha invertido y expectativas que se generan cuando uno comienza a desarrollar un proyecto. Entonces la implementación es fundamental también por eso. Por otro lado, va a requerir que desde la universidad establezcamos grupos de trabajo específicos que van a relacionarse con los centros de práctica y que van a permitirnos entonces conocer mejor las realidades a las que nos enfrentamos, cuáles son los requisitos que tienen de nosotros y qué podemos aportar. Bueno, yo creo que esto ha sido tan conversado, tan participativo. Mi expectativa desde este lugar es que esto no tiene una vuelta atrás. La idea es que ya hay una conversación común acordada, participada, reuniendo y preguntándole a todo quien tenía algo que ver, la información que se necesitaba, los equipos, ¿cierto? Los analistas, los profesionales, el levantar información específica que no había. Todo eso desemboca ahora en este sistema, que es el inicio para mí de conversación y ojalá, ¿cierto?, de pensar en realmente un sistema común, con tal vez una dirección común, que garantice que este proyecto de práctica de las pedagogías es de la Universidad de Chile y responde a los criterios de calidad que tiene que responder todo nuestro quehacer, digamos. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Dónde van a estar alojadas las prácticas? ¿Van a estar alojadas en las carreras? ¿Van a estar alojadas en las facultades? ¿Va a estar alojado en un tema central? ¿Cómo se va a articular la gestión de práctica con los planes de formación, con los comités académicos? Eso implica a lo mejor una nueva estructura. Lo que viene ahora es ver los cambios concretos a nivel de estructura, de cantidad de personal, de recursos, de convenios con los centros de práctica, de nuevas formas de pensar la relación con las escuelas, nuevas formas de pensar también la bidireccionalidad, pero que se dé en concreto. Y yo creo que eso es lo que viene ahora. La única manera que esto resulte, que todos estemos convencidos, es que es necesario el cambio.